Hoy nos toca ver el tema entonces de redacción de hipótesis. Dentro de la metodología de investigación, entonces la hipótesis puede estar dentro de una investigación, a veces no está, pero cuando está la hipótesis pasa a conformar un rol clave. Vamos a ver qué es esto de la hipótesis. Estamos hablando de hipótesis de investigación. Bien, lo primero que tenemos que saber es que es una herramienta orientativa del proceso de investigación. Quiere decir que no la tienen que perder nunca de vista. Una vez formulada, la van a tener en cuenta para, digamos, irla cubriendo para hacer los capítulos del marco teórico, que ya vimos que son 3 o cuando mucho 4 capítulos del marco teórico. El encuentro pasado me preguntaban si todo quedaba ahí en el marco teórico. Pues no. Justamente lo que nos va a faltar es hacer toda la parte de técnicas de investigación. Entonces ahí la hipótesis de investigación empieza a cubrir un rol fundamental. Va a dar cuenta del conocimiento que se está tratando de constatar. Es decir, qué es a dónde estamos apuntando sobre lo que queremos saber. Es una afirmación, esto es un enunciado corto, ya vamos a ver, que incluye una afirmación provisoria sobre el fenómeno que estamos tratando de conocer. Se formula como una proposición cuya información puede ser falsable. Acá hay una palabra clave que es muy importante y que seguramente no conocen. Dice que la información que se incluye dentro de la hipótesis pueda ser falsable. Falsable quiere decir que pueda ser contrastable y que pueda ser, digamos, reconocida como algo verdadero o corroborable dentro de la realidad empírica. Por eso yo o nadie podría hacer nunca una investigación científica acerca, por ejemplo, de si Dios existe. ¿Por qué? Porque no se puede comprobar, ¿sí? Entonces, cuando algo no se puede comprobar, a partir de medios empíricos, es decir, por nuestros medios de conocimientos, por los sentidos, por lo que podemos observar, por lo que podemos escuchar, entonces eso no puede ser una hipótesis. La hipótesis entonces va a poder ser o deberá ser corroborada. ¿Qué quiere decir corroborada? Quiere decir afirmada. Puede ser también corroborada parcialmente, es decir, puede ser corroborada en una parte y luego tal vez ampliada, ¿sí? O directamente puede también ser refutada. No deben preocuparse porque la hipótesis de investigación sea refutada, al contrario, que la hipótesis de investigación sea solamente corroborada, quiere decir, digamos, que ustedes no avanzaron demasiado en el conocimiento. En cambio, cuando la hipótesis es corroborada y la pueden ampliar, por ejemplo, entonces esto nos está dando la pauta de que hemos descubierto, que descubrimos algo nuevo. E incluso si la refutamos, no tienen que preocuparse, porque también están diciendo, la investigación está diciendo que ustedes avanzaron en el conocimiento. Es decir, de un punto de partida en donde pensaban algo, llegaron a un punto conclusivo en donde descubrieron algo nuevo. Entonces, ¿cómo se construye la hipótesis? La hipótesis se construye sobre la relación entre dos o más variables que debieran estar ya incluidas en el objetivo general de investigación. Por eso nosotros hablamos de una investigación y no de una monografía. En el encuentro anterior, Mariana nos decía, miren, tengan cuidado chicos porque ustedes están apuntando a no complejizar demasiado, no están trabajando con relaciones, o los que están presentando ahora están mostrando algo, digamos, limitado a una variable, y por lo tanto corre el riesgo de convertirse en una monografía, nos dijo ella. Pues claro,
Siempre que se hace una investigación, estamos hablando entonces de esa relación entre dos o más variables. Estamos hablando además que la construcción de la hipótesis se hace con conocimiento teórico, disciplinar y sistemático. Por eso yo decía al comienzo del encuentro que para hacer la hipótesis hay que haber leído, es decir, la hipótesis no se construye desde la opinión personal o desde la intuición del investigador, sino que se elabora con conocimiento teórico, disciplinar y sistematizado. Luego tenemos que ver que la hipótesis nos va a marcar la coherencia entre la pregunta-problema, los objetivos y, por supuesto, el propio enunciado de la hipótesis. Como dijimos, la hipótesis es una proposición, quiere decir que consta de dos o más términos, es una oración que consta de dos o más términos, una proposición afirmativa falsable. Otra vez, entonces, es un enunciado en el que se afirma algo de modo provisorio, pero que pueda ser contrastable, por eso decimos falsable, porque puede ser considerado, puede ser, digamos, encontrado como falso o como verdadero en la realidad empírica en la que van a investigar. Entonces, la hipótesis responde provisoriamente, por eso comenzamos redactando. En una primera aproximación se sostiene hipotéticamente que, así es la redacción de la hipótesis. Cuando ustedes ven en el modelo de la introducción, van a encontrar este enunciado. En una primera aproximación se sostiene hipotéticamente que, y se responde provisoriamente a la pregunta-problema que se incluye en el objetivo general y que se desagrega en los objetivos específicos, tal como hablamos el viernes pasado. Por eso mismo, porque el enunciado de la hipótesis es un enunciado teórico, para poder construirla debemos haber realizado una revisión bibliográfica. Entonces, la hipótesis se redacta después de una profunda revisión bibliográfica. Por eso lo que le proponemos para la semana que viene es que ustedes redacten la hipótesis y a lo mejor luego la puedan mejorar, pero que lo hagan para tener ya una orientación, ¿no? Un formato completo en donde tengan cubierto, digamos, todos los elementos de la introducción. Entonces, decimos que la hipótesis se redacta después de una profunda revisión bibliográfica, pues surge de el postulado de una teoría o de su aplicación, de esa teoría aplicada a un campo específico, o de generalizaciones empíricas, o sea, de observaciones, de indagaciones que ya se hayan realizado ligadas al problema que nosotros estamos investigando, o también de los antecedentes de nuestra propia investigación que hayamos consultado. Entonces, la hipótesis se redacta, como dijimos, en relación a términos teóricos. Luego, la hipótesis se relaciona también, como advertimos, para elaborar un problema o una pregunta-problema de investigación en relación a un contexto específico. Es decir, no es abierta, generalizable a todo el mundo, a todas las situaciones. Es o se da, digamos, en relación a determinadas variables que se juegan además en un contexto. Y por eso dijimos, digamos, un tiempo limitado, un espacio limitado, un sector limitado. Entonces, la hipótesis se construye también en relación a un contexto limitado. Debe redactarse entonces en relación a ese contexto específico que seleccionamos y que en las investigaciones, digamos, cuando los investigadores realizan, le denominan universo de investigación. Luego entonces nos está reclamando que revisemos muy cuidadosamente
la accesibilidad que ustedes van a tener a ese contexto específico y la viabilidad de hacerlo en el tiempo limitado que nosotros disponemos para el proyecto. Entonces, decir, bueno, ustedes tienen un tiempo, que son 3 meses, supónganse, o 2 meses. Entonces, tienen que ver si esto que se están proponiendo es definitivamente viable y si tienen acceso a ese campo que es representativo de ese contexto. Entonces, ahora una recomendación muy importante. La hipótesis tiene que ser precisa y concisa. ¿Qué quiere decir esto? Que los términos, las variables que están incluidos en la hipótesis han de ser claros, todo el mundo tiene que poder comprender lo que dice la hipótesis y en ese sentido tiene que ser pero muy precisa la hipótesis en cuanto a los términos que se incluyen y luego tiene que ser concisa. ¿Qué quiere decir algo conciso? Algo corto, un enunciado breve, algo breve y concreto. Es decir, una hipótesis no puede tener 10 renglones. Una hipótesis tiene que resolverse en 3 renglones aproximadamente. Cuando mucho, si se aplica muy especialmente a un contexto, como que hay un caso, bueno, entonces a lo mejor hasta 4 renglones, no más. Los términos, entonces, que de alguna forma, ¿no?, recorren la variable, ¿sí?, que se incluyen dentro de las variables, tienen que poseer, por otro lado, referentes en la realidad. Esto, digamos, es pero muy importante. Es decir, de qué se está hablando y digamos, cómo lo puedo comprobar en una realidad específica. 2 condiciones más y finales para formular la hipótesis. Tiene entonces, como dijimos, que poder ser falsada, vuelvo a hablar con este término, porque tiene que ser posible de ser contrastada, o sea, no puedo tomar como hipótesis un enunciado teórico y general, ¿sí?, sino que tiene que ser bien específico y que lo tenemos que poder contrastar, y de esto vamos a hablar el viernes que viene, mediante las técnicas de investigación que digamos, que vayamos a utilizar. Es decir, tengo que poder comprobar, refutar mi hipótesis mediante entrevistas a profesionales, mediante observaciones de campo, mediante grupos de discusión, mediante un experimento, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cómo voy yo a comprobar o a refutar mi hipótesis? Todo eso todo esto que estoy poniendo, entonces, en cada cuadrito, son condiciones para que la hipótesis esté bien formulada. Y una última condición es: no debe incluir juicios de valor o connotaciones morales. Supónganse, me parece que nadie eligió el tema, pero bueno, supónganse que alguien eligiera un tema como, hay un tema parecido, ahora que me acuerdo. Por ejemplo, en fertilización in vitro, ¿no? Por ejemplo, que alguien ahí en la hipótesis incluya un juicio de valor, incluya, digamos, una cuestión, supónganse, ligado a una cierta creencia religiosa, y entonces diga, está bien, está mal dentro de la hipótesis, pues eso sería un grave error. Entonces, no se hacen apreciaciones, no se dan juicios de valor. De lo que se está hablando es, en cambio, de una afirmación que resuelve un problema de investigación, que resuelve, digamos, ese problema que está incluida en los objetivos de investigación. Entonces, vamos a ver el ejemplo entre objetivo e hipótesis que sigue la coherencia de que yo la clase pasada, el encuentro pasado, trabajé con objetivos y con definiciones y sigo con el mismo caso, ¿sí?, que es un ejemplo de arquitectura. Entonces, es el mismo objetivo que yo trabajé y que pasé, digamos, en el encuentro pasado, que trabajaba el objetivo general del presente proyecto de investigación, decía, ¿sí?,
es describir las principales características de las edificaciones sustentables y analizar si las mismas responden a una necesidad ambiental o son un proyecto mercantil. Para lo mismo se delimita el caso de la edificación de Coca-Cola en Saavedra, Buenos Aires. La hipótesis, y acá viene, tiene que responder precisamente a el objetivo de investigación planteado, que incluye la pregunta problema. Entonces, se empieza redactando siempre así. Ustedes recuerden, la introducción tiene 4 elementos. Primero, los objetivos de investigación. Ustedes ponen el título Introducción, y toda introducción empieza. El objetivo general del presente proyecto de investigación es, y ya tienen ustedes entonces su objetivo general, y luego otros objetivos específicos son 2 puntos y los 2, 3, hasta 4 objetivos específicos. Luego vienen las definiciones, ¿sí? Que ya hablamos de eso el encuentro pasado. Para no poner todo eso en el medio, es que salto a la relación entre objetivo general y hipótesis, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que en el medio están los demás elementos, que acá no puse, me voy a la hipótesis. En una primera aproximación se sostiene hipotéticamente que, eso ya lo pueden ir copiando todos. Y luego, entonces, se responde provisoriamente, de manera concisa y precisa, al objetivo general y a la pregunta problema incluida en el objetivo general. Entonces, que en la actualidad lo está situando en tiempo, ¿sí? La arquitectura sustentable responde ahora, resulta más un producto de mercado, se está jugando por una de las 2 variables que está trabajando, que una solución al cuidado del ambiente. Y ahora, cada vez que ustedes ponen ya que, empieza una muy breve y concisa argumentación que da una razón, ya que su implementación genuina, la implementación genuina de la arquitectura sustentable, ¿no?, implica costos muy elevados para la economía nacional, entiéndase Argentina, ¿sí? Entiéndase entonces que está situada en un contexto específico. O sea, no está diciendo el autor o la autora de este texto algo absolutamente abstracto o algo absolutamente generalizable. Quizá en Estados Unidos se pueda hacer una arquitectura sustentable. Estamos hablando en la actualidad y estamos hablando en la economía nacional y en la construcción además de un edificio de una multinacional, o sea, juegan todas esas variables.